Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Me alegro mucho que podamos tener esta oportunidad de poder estar acá nuevamente, reunidos, con un único fin, con un único sentir, con el fin de adorar el nombre del Señor. Y cada vez que tengo la oportunidad de estar en alguna liturgia o estar exponiendo algún tema, o bien exhortando la palabra del Señor, me gusta recordar algo. Y por lo general siempre lo digo. Porque creo que en ocasiones no lo consideramos de la manera que importa realmente, o no por lo menos con la medida suficiente. Y es que yo no sé si usted se ha percatado, pero el estar acá es un anuncio, es una sombra, es un adelanto de lo que va a ocurrir un día cuando venga el Señor por su iglesia. Y no va a importar absolutamente nada. No va a importar ni la denominación, no va a importar nacionalidad, no va a importar lengua, no va a importar si por alguna razón de la vida la persona fue analfabeta tal vez y solamente escuchaba lo que el predicador decía. No va a importar aquello. Lo único que va a importar va a ser el sacrificio de Jesús realizado en esa cruz. Y que diga esto por una parte es porque me gusta que lo recordemos, como lo decía, pero por otra, porque tiene también que ver con lo que vamos a ver hoy día, con lo que la palabra del Señor hoy nos va a mostrar. Y quiero, hermano, que podamos continuar con esta serie que hemos estado llevando del libro de los Hechos, y quiero que hoy día, por favor, puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18. Hechos 11, del versículo 1 al versículo 18. Yo voy a dar lectura a los versículos, pero quiero pedirle un favor, que usted pueda tener su Biblia abierta, con la finalidad de que se pueda dar cuenta de que los que se va a exhortar el día de hoy es lo que la palabra del Señor dice. ¿Ya? Así que le quiero pedir ese favor mientras yo doy lectura a estos versículos. Repito entonces, Hechos 11 del versículo 1 al versículo 18, y dice así, en versión Reina Valera. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé
de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Esta es la porción de palabra que hoy día vamos a analizar, que hoy día vamos a ver. Yo sé que usted se ha dado cuenta ya de esto, pero se parece un poco a lo que vimos la semana pasada. Hay una pequeña parte parecida acá. Y para contextualizar un poco y para recordar, dado que la mente es un tanto frágil en ocasiones, yo no sé si usted se acuerda bien, pero había un hombre que tenía un cargo jerárquico militar un tanto importante, que se llamaba Cornelio. Y Cornelio, la palabra del Señor nos señala de que era devoto, que amaba al Señor. Y no tan solo amaba al Señor, no quedaba en un solo sentimiento, sino que la palabra nos dice de que él oraba al Señor. Y además de eso, nos comenta que él ayudaba a aquellos más necesitados. Entonces nos cuenta este relato en el capítulo 10 de que ocurre un momento en el que él tiene una visión y se le dice que lo que él ha hecho ha llegado ante la presencia del Señor y que era vista y conocida por él. Y como esto ocurre, él le dice: haz algo, haz lo siguiente, manda gente a que vaya a tal parte, y le dice dónde. Anda a buscar a Pedro, a Simón Pedro, que está en la casa de Simón, Simón el curtidor, que su casa queda cerca de la playa, a la orilla de la playa. Ve por él, porque él te tiene que decir algo. Es tan importante ese algo que va a ser salvo no solo tú, sino que también tu casa. Así que ve a buscarlo. El capítulo 10 nos narra de que efectivamente lo van a buscar y él llega, pero esto a su vez es confirmado para Pedro. ¿Y por qué es confirmado? Porque nos dice el relato, que vamos a ver un poco más adelante, que él tiene una visión en donde ve una sabana grande, con muchos animales de muchos tipos, pero él no le encuentra mucho sentido al principio. Pero hay algo que le dice posterior a aquella visión. Le dice: Pedro, tú anda con ellos sin poner obstáculo alguno. Y él obedece, aunque no es propio del temperamento de Pedro, pero él obedece. Va a este lugar. Y en pocas palabras lo que se nos narra acá es de que ellos reciben al Señor en su corazón. Ahora, la Biblia no nos dice aproximadamente cuántas personas estaban en la casa de Cornelio cuando él les llevó el mensaje, este mensaje que finalmente era el Evangelio. No nos dice el número de personas, pero nosotros podemos inferir cuántas eran. Y hablamos de una persona que tenía un cargo militar, entre comillas, importante. Era una persona que tenía a su cargo algunas personas. El pastor nos decía la vez pasada que cerca de 70 subordinados tenía, además de la familia. Y podemos pensar de que en aquel tiempo también las familias eran numerosas. Entonces podríamos pensar fácilmente que en la casa de Cornelio habían cerca de 100 personas, tal vez 150, porque tenía criados, tenía esclavos, había mucha gente que estaba con él. Entonces, yo quiero preguntarle esto a usted, que se lo responda a usted, no que lo diga. Pero usted sentiría alegría si se diera cuenta de que muchas personas recibieron al Señor en sus corazones y sus pecados fueron perdonados. Yo creo que sí. Yo creo que nuestra naturalidad, al conocer al Señor y saber de que otros están deleitando de su sacrificio, es que nos causa alegría. Una alegría natural por saber que otros son salvos, que otros han recibido al Señor y que sus pecados fueron perdonados por el sacrificio del Señor. Yo lo encuentro genial. Y si nosotros nos quedamos hasta ahí, hasta el capítulo 10, qué hermoso lo que pasó en aquel tiempo. Y ahora nos podemos meter un poquito en la cabeza de Pedro. Probablemente Pedro iba también con esta idea de los discípulos y los hermanos
me van a recibir con alegría. Y me van a recibir con alegría porque les voy a contar todo lo que pasó, que muchos se convirtieron al Señor. Y la Biblia es un tanto seca en esta parte. Y ojo acá, quiero hacer un paréntesis para que no se malentienda el término seco, porque la Biblia nos dice en el capítulo 10 y al principio del versículo 11 que Pedro se quedó un par de días con Cornelio y que luego Pedro va a Jerusalén, va donde están estos hermanos, pero no nos dice nada de ese tramo. No nos habla de ese tiempo, no nos habla de ese camino, de qué es lo que sentía, de qué es lo que ocurría. Él iba acompañado, no nos comenta tampoco qué conversaciones tenían. Pero sí nosotros podemos darnos cuenta de que él debería haber ido con una alegría inmensa, la misma alegría que nos produce a nosotros el saber que, imaginémonos que llega alguien acá a la iglesia y recibe al Señor y entrega su vida a Él. Para nosotros sería muy gozoso. Y para todas estas personas también una gran alegría que se hayan salvado. Pero grande fue la sorpresa de Pedro, según lo que nos narra el capítulo 11, porque no fue esto lo que ocurre. No es esto lo que pasa realmente. Cuando Pedro llega, lo primero que él se entera, que es lo que nos dice el versículo 1, es que los discípulos y los hermanos que estaban allí ya sabían que los gentiles habían recibido al Señor. Pero ellos no se alegraron por esto. Lo que pasó con ellos es que confrontaron a Pedro de manera, podríamos pensarlo nosotros, incluso un tanto cruel y despiadada. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un carácter especial que todos conocemos. Era un poco temperamental, era un poco rebelde. Por lo tanto, lo que hacen con Pedro, más allá de alegrarse por este suceso de que muchos habían recibido al Señor, lo confrontan. Y a lo mejor nos parece un poco extraño, pero acá nos dice por qué lo confrontan. Y lo confrontan porque entró a la casa de gentiles, de personas pecadoras, de personas que no eran circuncidadas, de personas que no hacían lo que la ley de Moisés decía. Y no tan solo entró a la casa de ellos, sino que se sentó y comió con ellos. Contextualizando un poco la cultura de esa época, no era permitido, según la ley, según lo que se podía tomar de la ley de Moisés, que un judío entrara a la casa de un gentil, porque eran personas que eran pecadoras ante la ley. Y mucho menos para los judíos era permitido en aquel tiempo que pudieran sentarse a comer con ellos. ¿Por qué? Porque habían comidas que eran consideradas impuras que iban a estar ahí en presencia de ellos, en esa misma mesa. Por lo tanto, era impensado para ellos poder sentarse a la mesa a comer con un gentil. Pero ellos lo hacen. Y Pedro va. Y no va solo, va con una comitiva. Y esto es lo que les molesta y lo que les enerva finalmente a los judíos que lo estaban esperando en Jerusalén. A los apóstoles, esto es lo que les duele, porque transgredió Pedro el rebelde lo que la ley judía establecía. Esto es lo que les duele. Que está muy lejos realmente de la alegría que debió haberles causado en sus corazones por ver toda esta gente que recibió al Señor. Pero acá Pedro les dice algo. Pedro les dice, esperen un poco, esperen un poco. Calmémonos. Para los que han visto el meme, vamos a calmarnos. Calmémonos un poquito. Yo les voy a decir lo que pasa. Y lo que Pedro empieza a contar es el más fiel relato de lo que ocurre realmente. Y acá él empieza a decir de manera detallada y pausada qué es lo que ocurrió para que él tomara la decisión de llegar y entrar incluso a una ciudad, no tan solo una casa, una ciudad que era gentil. Entonces él les comienza a decir, yo estaba orando, pero en un momento
como es natural en todos nosotros, le dio hambre. Así que baja, cocina y dice que en ese momento él entra en un estado de éxtasis. Eso es lo que nos narra por lo menos la versión Reina Valera. Que entra en un estado de éxtasis, en una visión. Y dice de que él ve descender desde el cielo hacia abajo un lienzo, una sábana. Pensemos en una sábana para que sea más claro para nosotros. Y él ve descender una sábana. Y dentro de esta sábana habían algunos animales. Y hay algo que él señala aquí que no señala en el versículo, en el capítulo 10. Porque dice que habían fieras, en el versículo 6 dice que habían fieras, de que habían reptiles y de que habían aves. Pero hay algo que agrega aquí en el versículo 11. Habla también de los cuadrúpedos. Él hace mención a lo que se nos nombra en Génesis al principio, en el versículo 28, cuando el Señor habla de su creación, de los animales, dando a entender que estaba todo tipo de animales que pudiera existir dentro de ese lienzo. Y aquí viene lo interesante, hermanos, porque esa voz que él escucha le dice: Pedro, de todos estos animales que tú ves acá, mata y come. Y ahí es donde vemos florecer este carácter de Pedro que él ha tenido anteriormente. La respuesta que él le da al Señor a esta voz le dice: no, yo no voy a comer eso. No. Porque jamás en mi boca ha entrado comida impura. Jamás en mi boca ha entrado comida que la ley de Moisés diga que no puedo consumir. Así que no, Señor. Y aquí vemos este carácter de Pedro. Este carácter, como yo le decía al principio, un tanto temperamental, que es capaz de cortarle la oreja al soldado cuando venían a tomar prisionero a Jesús. Este mismo Pedro que cuando el Señor le dice: tú me vas a traicionar, él le dice: no, Señor, no, cualquiera de ellos te puede traicionar, pero yo, Señor, no. Yo no. Aquí vemos este mismo Pedro que niega al Señor después de haberle prometido que incluso a la muerte iría con él. Porque la Biblia nos deja algo muy en claro, que no le dice solamente una vez que haga esto. ¿Cuántas veces le dice? Le dice 3 veces. Y pareciera que Pedrito, nuestro Pedro, el apóstol, el líder, no entiende fácilmente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que él se queda con esta duda. Porque luego de despertar de esto, hay una voz que, esta misma voz le dice: Pedro, van a venir a buscarte y te voy a pedir algo. No pongas resistencia, tú ve con ellos. Ve con ellos. No preguntes absolutamente nada, tú solamente anda. Y Pedro se queda con esta duda de qué finalmente, porque nos relata el mismo texto, de que él queda con esta idea de: ¿y qué será lo que el Señor me está diciendo con esto? ¿Que come? Pero él va hasta este lugar. Y es lo que les narra a los discípulos, para que ellos entiendan el contexto de por qué se da esta situación, de que él entra a un lugar donde no debía entrar. Y aún sin entender, él llega a la casa de Cornelio. Y lo que hace ahí no es más ni menos que predicar el Evangelio. En el capítulo 10 se nos deja ver que eso es lo que él hace: narrar el Evangelio. Les habla de Cristo, de quién era Cristo, que era este Mesías anunciado, que ellos lo vieron, que lo vieron hacer milagros y que murió, pero que también resucitó, y nadie les puede decir que no, porque ellos comieron posterior a que el Señor resucitó. Entonces nadie les puede mentir: este Jesús, este Mesías, es el Cristo que viene. Esto es lo que les dice a los discípulos y a los hermanos que estaban ahí, confrontándolos.
Y es acá en este punto, hermanos, que luego de estarlos confrontando, él se da cuenta de algo, porque dice que mientras él estaba predicando, mientras él estaba hablando acerca de este Cristo, les estaba predicando el Evangelio, dice que acá, mientras él lo hacía, el Espíritu Santo del Señor cayó sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Este es el relato que él les cuenta. Y logra darse cuenta Pedro, porque si bien Pedro era rebelde y un poco temperamental, Pedro no era tonto. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 2? ¿Qué es lo que ocurre en Hechos 2? ¿Se acuerdan de Pentecostés? Pedro había vivido esto. Para Pedro no era desconocido lo que estaba pasando. Entonces, como él no era tonto, él reacciona y dice, pero yo conozco estas señales, po. Yo conozco esto. Para mí esto no es desconocido. Esto es el Espíritu Santo. Y se da cuenta también de eso porque empiezan a hablar nuevas lenguas. Y él reconoce esta señal. Esta señal que en Pentecostés muchos decían de que era porque estaban borrachos. Y él se daba cuenta de que no. De que era porque el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Entonces Pedro logra darse cuenta de que estos animales que él veía no tenían que ver con lo que se comía. Tenía que ver con que en realidad ya no había puros e impuros, sino hombres y mujeres salvadas por misericordia del Señor. Y aquí es donde Pedro también se logra dar cuenta, al igual que nosotros, que nunca se trató de los animales. ¿Se acuerda usted de otra parte en la Biblia que nos habla de muchos animales? ¿O de un personaje que tiene relación con muchos animales? ¿Se acuerdan de quién era? ¿Se acuerdan de Noé? Que hay un arca en el cual hay animales de muchos tipos. Entonces acá usted y yo nos podemos dar cuenta, al igual que Pedro, que realmente nunca se trató de los animales, que nunca se trató de salvar la especie. Siempre fue una representación viva de lo que Jesucristo haría un día por usted y por mí. No era conservar la especie, el fin de esto era demostrar que siempre en sus planes estuvo salvarnos. Ese era el plan. Esa era la idea. Entonces, si bien Pedro estaba confundido en primera instancia y no sabía qué hacer para que los discípulos lo pudiesen entender, él hace esto y les dice, esta es la visión que tengo y esto fue lo que pasó. Y el relato nos dice que es recién ahí, cuando ellos se logran dar cuenta de que verdaderamente lo que Pedro estaba diciendo era real. El versículo 18 nos dice entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nos deja ver de que ellos, fuera de su tosudez, se dan cuenta de que Pedro lo que estaba haciendo era cumplir con el mandato del Señor. ¿Se acuerdan cuál era el mandato del Señor? Id, ¿cierto? Id. ¿Y qué hay que hacer? Predicar el Evangelio del Señor. Se dieron cuenta y tomaron conciencia de que lo que Pedro estaba haciendo no era más que el cumplimiento del mandato del Señor. Pero es recién ahí, recién en ese momento. Y hay un detalle que nos narra la Escritura, porque nos dice de que él no iba solo, él iba con una pequeña comitiva. Dice que iba con 6 personas más, con 6 hermanos más. ¿Por qué? ¿Por qué iba con más personas? Porque seguramente, y como ya lo hemos mencionado, como todos conocían el carácter de Pedro, podrían pensar, pero Pedro a lo mejor, como decimos en típico chileno, se arrancó con los tarros solitos.
Porque Pedro era así, era impulsivo. Pero no, había más testigos que podían dar fe de que verdaderamente había sido así. Aquí hay algunos puntos, hermanos, que nosotros podemos rescatar de este texto, algunos puntos que podemos aplicar para nuestra vida. Y hay algo que yo me preguntaba cuando leía este mensaje. Hablamos recién de Pentecostés, del capítulo 2 de los Hechos, en donde nos acordamos de todo este magno evento que hubo cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Hablaron nuevas lenguas, de que fueron llenos de su poder. Y yo me pregunto acá, ¿por qué si ellos habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, no reaccionan a buenas y a primeras con alegría porque muchos habían recibido al Señor? ¿Se lo pregunta a usted? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no actúan con alegría si ellos tenían el Espíritu Santo? La Biblia nos narra eso y es real. Ellos tenían el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿El Espíritu Santo uno lo puede silenciar? ¿Podemos callarlo? ¿O tal vez el Espíritu Santo estaba desactivado en aquel momento? Modo avión, como dijo el pastor la vez pasada. Estaba en modo avión. O probablemente el Espíritu Santo no es lo que nos narra las Escrituras. No tiene el suficiente poder como debería tenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos actúan de esta manera? ¿Por qué no hay alegría dentro de sus corazones por esta obra tan grande? Y la respuesta, hermano, tiene que ver con una serie que usted y yo pudimos ver. ¿Se acuerdan de la serie de Romanos? Gran serie, muy buena serie. Y hay un capítulo en especial que a mí me gusta mucho, que es el capítulo 7. Porque después de que Pablo, los empieza a confrontar y les empieza a decir lo que era correcto, lo que era incorrecto, él literalmente se desnuda, bota toda su armadura y les dice que él constantemente lucha contra el espíritu y la carne. Que en su vida constantemente está la lucha entre el espíritu y la carne. Porque todavía, hermano, por si usted no se ha dado cuenta, seguimos viviendo en cuerpos pecaminosos, en cuerpos que tienen residuos de pecado, pero aún somos pecadores. Entonces no es que el Espíritu Santo se haya silenciado por un momento, simplemente tiene que ver con esa lucha constante que hay entre el espíritu y la carne, que es lo mismo que le ocurre a él, que es lo mismo que le ocurre a los discípulos. Por eso no actúan con esa alegría natural que podríamos nosotros haber actuado. Por eso prefieren confrontar a Pedro y decirle, ¿por qué cumpliste la ley? ¿Por qué no cumpliste la ley? Con esos corazones legalistas, con esos corazones que le importó más otra cosa que el verdadero mandato del Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos actuado de esa manera? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos actuado así también? Diciendo, mira, yo creo que este hermano es salvo, pero aquel no. Porque mira el pecado que cometió y aún lo comete. ¿Cuántas veces no hemos actuado así? O tal vez no nos hemos dado cuenta y nuestro corazón es juzgado de esa manera, llevando nuestro pecado a un estado no tan deplorable. Pero el pecado del hermano sí, pues el pecado del hermano es malísimo. Pero el mío no, el mío es un pecado que todos cometemos. Todos hemos pecado ante la presencia del Señor. Hemos faltado ante la voluntad y poder de un Dios vivo, santo, santo y santo. Y por eso que los apóstoles tienen este recibimiento que no era tan adecuado. Y hay otra cosa que podemos ver.
La Biblia nos narra a principio, en el versículo 1 y 2 del capítulo 10, nos narra de que Cornelio, ¿cómo era? Era un hombre piadoso, era un hombre que podíamos ver que amaba al Señor, que oraba, que ayudaba a los necesitados. Pero no es hasta que Pedro llega con el Evangelio que los de su casa son salvos. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? Él era agradable ante los ojos del Señor. Por supuesto que sí, eso nos dice la Biblia. Pero no es hasta que Pedro llega con el mensaje de salvación que él realmente es perdonado de sus pecados. ¿Sabe cuál es el llamado finalmente, mis hermanos, de todo este mensaje? Es el mismo que se nos narra en toda la Biblia. Es que nos arrepintamos. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Arrepiéntete. En la Biblia no hay otro llamado, siempre se nos habla de Cristo. Pero este es el llamado, a que te arrepientas, a que lo busques, a que le confieses tus pecados. Porque Cristo ya pagó, por eso que ni tú ni yo podríamos jamás, nunca haber pagado. Esa es la invitación, mis hermanos, que podamos en el momento de confesión de pecados, en cada una de nuestras liturgias, tomarnos ese tiempo y pedirle perdón al Señor, porque también hemos fallado ante su presencia. Y el llamado también es a que nosotros no juzguemos a buenas y a primeras como lo hicieron los apóstoles. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Y quiero decirlo. Me gusta que la Biblia no calle los errores de esos hombres que nosotros podemos tomar como inmaculados. La Biblia no calla los errores de ellos. ¿Sabe qué tampoco calla? Un poco más adelante, Pedro es confrontado por Pablo, precisamente por esta acción que él tiene ahora. Porque él ahora se estaba juntando con los gentiles, pero hubo un momento cuando Pedro se levantaba y dejaba a los gentiles solos cuando veía que venían los judíos, y es confrontado por eso, a diferencia de ahora. Eso ocurre en Gálatas 2, por si lo quiere ver. ¿Y por qué pasa esto? Proceso de santificación en el que estamos todos. Es un proceso y se llama santificación. Pero tranquilos, porque en primera y segunda de Pedro, ya con un Pedro más viejo, ya con un Pedro más aporreado por la vida, ya por un Pedro que entiende estas espinas que en ocasiones hay, se nos narra un Pedro que consuela y dice que en realidad lo único que importa es Jesucristo. Y que no importa el mal que podamos estar pasando ahora, nada se compara al día del Señor, a la felicidad que tendremos en aquel día. Así que Pedro pasa por muchos altos y bajos, como usted y yo los vamos a pasar. Pero ese es el llamado, mis hermanos, a que nos podamos arrepentir ahora. A algunos les puede parecer un llamado un tanto sensacionalista, pero en realidad tiene que ver con lo que la palabra del Señor nos dice, que nos arrepintamos, que busquemos de Él, porque Él nos va a perdonar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengamos un momento de oración. Señor bueno y misericordioso,